fisiología, entonces, tenemos lo que sería la visión central y la visión periférica. Dentro de lo que se habla de visión, el aparato de la visión es el sentido que nos comunica con el mundo exterior, percibiendo sus estímulos luminosos. Mediante la visión binocular, o sea, a través de los dos ojos, y la función, o sea, que las imágenes se fusionen, se obtiene lo que se llama la visión en profundidad o en relieve, que se llama estereopsis. Esa es otra terminología que tienen que aprender. La estereopsis es como la visión más desarrollada del desarrollo de la visión como tal. Cuando hablamos de agudeza visual, cuando les tomamos cuánto en cantidad tiene el paciente, y la visión de estereopsis es una visión en profundidad que se va adquiriendo si los dos ojitos transmiten bien las imágenes al cerebro. Entonces, después tenemos que la visión más discriminativa es la visión central, donde se encuentran unas células que se llaman conos. Es una visión fotópica, y la visión periférica tiene otro tipo de células que son los bastones, que es una visión escotópica, o sea, sin luz y con luz. El poder de discriminación de la parte periférica de la retina, o sea, la visión periférica, corresponde a un 20% de la visión fotópica. Entonces, cuando hablábamos del desarrollo de la visión en cantidad, en la visión cuantitativa, la letra del prototipo más grande que ve el paciente a 3 metros o 20 pies sería, no es, en general se lo mide a 6 metros, por eso son 20 pies, pero hay octotipos que se pueden fabricar para 3 metros. Entonces, por ejemplo, en el consultorio los octotipos son para 3 y no son para 6, pero en general es cuando les toman, no sé si alguno pasó control de la visión, les toman con un cartelito pegado en la pared y van a ver que tiene 2 rayas, una roja y una verde, ¿no? Entonces, eso depende de la distancia en que se las tomen, ¿no? Si se lo toman a 6 metros, digamos, es normal si ve por encima de la línea verde, y si lo toman a 3 metros, por encima de la línea roja. Entonces, pero en general, el tamaño del octotipo está fabricado para la distancia en que se toma, y eso lo figura al lado del octotipo, el tamaño de la letra o del número que les muestran. ¿Bien? Pero digamos, la visión periférica, donde están los bastones, la mejor visión que puede desarrollar esa zona es el 20 cuando se usa la letra del octotipo más grande. ¿Ya? Entonces nunca se va a comparar la visión central cuantitativamente con cómo ve la parte periférica. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, de patologías como el problema que desarrolla la gente con la edad, que es la degeneración de la mácula, que está relacionada con la edad, les baja la visión central. Nunca se quedan ciegos porque ya sabemos que la visión periférica también tiene su función. La visión periférica nos permite ver el campo visual, que sería todo lo que miramos sin mirar. Si yo quiero verle, te veo a ti, te veo con mi mácula, con la parte más central. Y si yo quiero verte a ti, pero a la vez estoy viendo la puerta, eso estoy utilizando mi visión periférica. Entonces eso es el campo visual. Y la visión periférica, si yo tuviera alterada mi visión central, no te podría ver la cara, tendría que mover mi ojo para buscarte con la visión periférica, pero no lograría verte bien. ¿Por qué? Porque su mejor visión es un 2400. ¿Se entiende? Entonces tenemos las células especializadas, 3 tipos de conos que tienen diferente percepción, que ya lo vamos a ver. Y luego tenemos también lo que sería la visión de los colores. Entonces, a través del mecanismo por el cual el estímulo físico luminoso se transforma en uno nervioso, se debe a un fenómeno fotoquímico a nivel de los fotorreceptores, que son los conos y bastones, a través de una transformación de la púrpura retiniana de posición cis a través, o sea, química, ¿sí? Básicamente, en presencia de la luz. Entonces, la visión de los colores a nivel de la mácula reconoce el rojo, el amarillo y la parte periférica, los azules, que son los 3 colores básicos, ¿sí? Rojo, amarillo y periferial azul. Entonces, también esto nos sirve para detectar patologías, porque, por ejemplo, cuando empieza alguna alteración en la mácula, aparte de la enfermedad esta relacionada con la edad, se hacen estudios con visión de los colores, que son test especiales, y se detecta también si hay alguna alteración. A veces no se nota tanto ya la agudeza visual afectada como tal, pero sí empieza la visión de los colores a alterarse. Entonces, por ejemplo, van perdiendo esta sensibilidad a esos colores. También se ve esta alteración de la visión de los colores en pacientes tratados con artritis reumatoidea, tratados con hidroxicloroquina.
Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar ya un fondo de ojo en un paciente con tratamiento con hidroxicloroquina. Entonces es importante, como ya lo vamos a ver en semiología, saber qué medicamentos toma cada paciente que ustedes atienden. En oftalmo hay muchos medicamentos que son dañinos para el ojo y inclusive nosotros como oftalmólogos tenemos que evaluar si aparece alguna alteración por el tratamiento, no por la enfermedad, para que el médico especialista lo tenga que suspender. Entonces, por ejemplo, tenemos la intoxicación que ocurre con el tiempo en el tratamiento. A ver, vamos a cambiar. En el fondo del ojo se ve ya este tipo de alteración en el fondo del ojo a nivel de la mácula, que es por intoxicación, por tratamiento, ni siquiera por intoxicación, por tratamiento con hidroxicloroquina, que es muy usada dentro de los esquemas de enfermedades autoinmunes como la artritis, el lupus, hidroxicloroquina, acá. Entonces aparece esto que se llama maculopatía en ojo de buey, que en el fondo del ojo se ve esto. Entonces ya podemos ver ya en grados extremos cómo se va alterando a nivel de la mácula por ese tratamiento y cómo puedo controlar al paciente antes de que se vea este daño con la visión de los colores. Entonces vemos si ya empieza alguna alteración, tiene que suspender el tratamiento. Bien, entonces aparece esto que se llama maculopatía en ojo de buey. Luego tenemos la parte periférica, le hemos dicho la visión del color azul. Hay anomalías o ceguera de la visión de los colores que se llama acromatopsia, que no ve ningún color. Discromatopsias son cegueras parciales a cierto color. Por ejemplo, si no ven el rojo se llama protanopes, si no ven el verde deuteranopes, si no ven el azul triptanopes. Las congénitas generalmente no ven el rojo y el verde, se llaman daltónicos, y las adquiridas generalmente van perdiendo el azul y el amarillo. ¿Bien? Luego tenemos otro punto importantísimo para notar en la parte de fisiología que se llama la acomodación. Entonces la acomodación se realiza por el cristalino, el músculo ciliar, la zónula de zinc y la pupila. Todo esto se contrae y provoca la acomodación de la visión. Acomodar es traer la imagen cerca del ojo y poder verla con nitidez. Entonces cuando nosotros perdemos la acomodación, la perdemos con la edad. Normalmente es un proceso fisiológico, perder la fuerza de acomodación con la edad, y eso tiene un nombre que se llama presbicia. Entonces dentro de lo que es óptica de reflexión vamos a ver la presbicia, que no es la pérdida de la visión, que mucha gente te dice he perdido la visión. Justo me pasó en la pandemia, por ejemplo, porque empecé a trabajar mucho con la máquina, celular, computadora, y siento que desde que empecé con eso ya no veo de cerca. Entonces lo primero que hay que preguntarle es ¿qué edad tenía usted en la pandemia? Capaz que en la pandemia cumplió justo 42 y era normal que haya perdido la fuerza de acomodación a esa edad. Entonces no perder la visión, sino la fuerza para traer el zoom del ojo para acomodar a la distancia de cerca. ¿Bien? ¿Qué es lo que se va perdiendo con la edad? Entonces ese es el proceso por el cual normalmente vamos perdiendo la acomodación. Sabemos que actúa en este caso el simpático que dilata y el parasimpático que contrae con el tercer par craneal. Eso va a provocar un aumento de la profundidad del foco y convergencia, o sea, traer la imagen hacia, o sea, los ojitos se meten para adentro, ¿sí? Cuando miramos de cerca, ustedes mírense, o que les tomen una foto, los ojitos no están así, están metidos hacia adentro. Eso se llama convergencia. Entonces tenemos convergencia, hay un cambio en la posición del cristalino por el músculo ciliar que se acomoda para poder contraer el cristalino, moverlo, abombarlo y aumentar la profundidad del foco y converger en los músculos rectos internos. ¿Ya? Entonces, esto va a facilitar la visión binocular. Entonces, mediante la acción de los músculos rectos internos, por la estimulación del tercer par y hacerlo de convergencia. Está a nivel de un núcleo en la cabeza. Entonces, acá tenemos, cuando miramos a la distancia, no hay acomodación. ¿Sí?
Cuando miramos de cerca, los ojos se juntan, se cierran un poco las pupilas para aumentar la profundidad del foco y poder enfocar la imagen lo más cerca posible. Entonces, cuando somos muy jóvenes tenemos un poder de convergencia bastante cercano, quizás veamos acá, pero ya cuando vamos alejando para ver mejor. Entonces ya sabemos que es normal y que no es una enfermedad. Después tenemos la visión binocular, la adaptación luminosa. La adaptación luminosa de los pacientes también es importante evaluarla. Y mucha gente te va a decir, por ejemplo, cuando tienen también enfermedades en la mácula, que cuando están en el sol no ven bien y se quedan absolutamente ciegos cuando entran a la sombra inmediatamente. Y eso es porque tienen una mala o un largo periodo de adaptación luz-oscuridad. Se les alarga el periodo. Entonces, ¿por qué? Porque los fotorreceptores de la retina periférica, en este caso con la adaptación luminosa, vamos a evaluar en cuanto a través de estos fotorreceptores, ¿sí? Porque se acuerdan que tienen una visión ¿de qué tipo? ¿Fotópica o escotópica? Tienen que estar atentos, si no se pierden. ¿Cómo era la visión central y cómo era la visión periférica? A ver, yo voy a llamarlos y me van a empezar a participar. ¿Ya? ¿Dónde estábamos? Acá. Así, al azar, de los que están presentes. A ver, voy a decirle a Álvaro López. ¿Dónde estás? A ver, Alvarito, ¿qué entiendes tú hasta ahora? Visión central, lo que te acuerdes. Visión central es ¿Por quiénes está? ¿Qué tipo de célula hay ahí? ¿Los conos o los bastones? Los conos. Fácil. Conos, la visión más potente, y bastones visión periférica. ¿Bien? Entonces, conos. ¿Cómo es la visión de los conos? A colores. ¿Ve los colores? ¿Qué tipo de colores? Estaban en el centro. Álvaro. Que te dije que se perdía con la edad. Que te dije que se perdía cuando tenían enfermedades. ¿Qué color? El color rojo. ¿Alguien? Espérame, te voy a dar el paso. A ver, Álvaro tiene un más menos. Ya. Los que se perdían con la edad eran el amarillo y el azul. El amarillo y el azul, ¿correcto? ¿Tu nombre? Mila. Mila. Con N, doctora. Mila. Mila. Ajá. Mila, tienes un más. Si participan van teniendo pequeños aportes que les sirven para la nota final, les aviso. Yo eso después lo anoto, lo veo y eso les puede subir muchísimo las notas. Así que participen, despiértense, vayan a tomar agua, lávense la cara, hagan algo, ¿ya? Porque, como les dije, si no aprenden aquí y ahora, después les cuesta estudiarlo, les cuesta preguntarlo. ¿Bien? Hay que entender la clase para que les quede para siempre. Ya, entonces, la adaptación luminosa normal, su valor normal es de 0 a 40 minutos. ¿Sí? El tiempo en que normalmente las personas nos adaptamos de haber estado 3 horas en el sol y poder ver nítidamente en la sombra. ¿Ya? Después tenemos la visión binocular. Entonces, la visión binocular se forma en el cerebro por la fusión de las imágenes. Entonces la imagen se proyecta en la retina y el punto de enfoque cae en ambas máculas, cuando es lo normal. Simultáneamente, el cerebro participa primero con la fusión de las imágenes y luego con la percepción de la estereopsis, que era la... ¿Qué cosa era la estereopsis? Visión desarrollada. ¿Ah? Visión desarrollada. Ya, pero ¿qué es estereopsis? Igual a sinónimo de... Visión en profundidad. De profundidad. ¿Tu nombre? Claudia Huarcaya. Si hay alguien más que se llame igual que ustedes, me avisan para ponerles el apellido. Si no, les pongo solo el nombre. A mí los apellidos no me importan nada. Huarcaya. Bien. Espérame un segundo. Kelly, estoy dando clase. ¿Qué pasó? Sí. Ya lo arregló Arturo.
Bueno, que ya, coordina, manita, estoy en clase, ¿ya? Estoy dando clase, gracias. Ya, entonces, la profundidad, ¿no? Entonces, primero se fusiona la imagen y luego vemos en profundidad. De lo contrario, el paciente va a ver doble imagen. Entonces, ustedes hagan la prueba, miren la pantalla, tápense un ojo, miren la pantalla y luego tápense el otro, sin destapar. O sea, hagan así, luego hagan así, así y luego hagan así. ¿Qué cambia de la imagen? La acomodación. No. Se supone que cuando uno se tapa un ojo ve una parte de la pantalla. Cuando uno se tapa el otro ve la otra parte de la pantalla. Y cuando uno ve con los dos, la ve como la profundidad. ¿O no? ¿No se nota? ¿No se nota? ¿Qué se puede notar? A ver la puerta. O allá. La cortina que tiene como está más salida. Ahí. ¿No ves? ¿No te acuerdas que ves una parte de la puerta, la otra parte de la puerta y luego ves la puerta y puedes ver que está un poquito más atrás por el marco? ¿No se nota? Si tienen buena visión van a notar eso, si tienen ambliopía, no, obviamente. ¿Notan o no notan? Eso se llama estereopsis, visión en profundidad. Acá ves, el dibujito te muestra una parte de la pantalla y la otra parte de la pantalla que unidas van a ver la profundidad de la pantalla. Van a poder calcular. Cuando una persona lo ve con un ojo, no ve que quiere agarrar y como que choca porque no calcula. ¿Bien? Luego tenemos el humor acuoso, la fisiología del humor acuoso. El humor acuoso es un líquido transparente producido y secretado por ultrafiltración, secretado y ultrafiltrado por el epitelio de los procesos ciliares. Circula libremente entre las cámaras anterior y posterior. Eso se nos mostré la vez pasada con el dibujito del ojo y lo van a ver bien en detalle, lo van a decir cada uno de ustedes en la maqueta. Por la cámara posterior hacia la cámara anterior y en el seno camerular se reabsorbe por el trabecular hacia el canal de Schlemm y luego por los colectores intraesclerales, o sea, por la esclera que es la túnica externa, y las venas acuosas a la circulación venosa epiescleral. Cualquier alteración en el ángulo trabeculado va a provocar que aumente la presión del ojo por un acúmulo del drenaje. O sea, la producción se sigue formando, pero no hay por manera de salir, entonces puede aumentar la presión del ojo. Hipertensión ocular que puede llegar a generar un glaucoma. Entonces acá tenemos, estos son los procesos ciliares, los cuerpos ciliares, acá está el epitelio pigmentario, que son como deditos que van secretando y por ultrafiltrado del plasma producen el humor acuoso que va. Este es el cristalino, estos son los ligamentos suspensorios que sostienen el cristalino y entonces va a circular por la cámara posterior, la pupila, hacia la cámara anterior y de la cámara anterior al trabeculado, al canal de Schlemm, acá. Y de ahí hacia hay dos tipos de drenaje, el común o convencional y el otro tipo de drenaje que es a través de la vía uvioescleral. Son dos vías de drenaje. Entonces, pero bueno, más o menos ya para que conozcan cómo es la circulación de líquido que se forma en el ojo y que debe estar circulando constantemente porque si no tuviera líquido el ojo entraría en talamia o sea, se volvería como una pasita de uva. Y ya está, creo. Acomodación, visión de los colores. Bien, visión central, visión periférica y listo. Entonces ya hemos terminado la primera clase. Nos vamos inmediatamente a la segunda. ¿Qué hora? Son 4:40. ¿Quieren tomarse 5 minutos? Sí. Pero se lavan la cara, ¿eh? Pobre de seguro tirar un pollo de acá. Vaya. A lavarse la cara. Voy a preparar la cara. Porque la semiología, que es la parte más importante, la parte que más le va a servir siempre, así que tenemos mucha atención. Entonces, así como les decía yo, ¿no? ¿Por qué es importante saber de oftalmología? Como médico general, el
examen oftalmológico no es exclusivo del oftalmólogo, ya que el médico general también es quien examina con mucha frecuencia a pacientes con molestias oculares. Por esta razón, todo médico debe saber realizar una semiología ocular para obtener e interpretar correctamente datos fundamentales para realizar un examen oftalmológico básico. Es de mucha utilidad conocer al menos las técnicas más generales y simples de examinar a un paciente, y de ello va a depender su visión y decidir si es necesario o no una derivación a una consulta con un especialista. Entonces, muchas veces en todas las consultas tenemos que tomar el abordaje visual, saber tomar el abordaje visual del paciente, porque puede pasarles que un paciente me diga: no, yo vine ayer por un dolor de estómago, usted me dijo que tome, no sé, ranitidina y hoy no veo. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿la mañana será? Entonces, como les digo, es muy importante tomar la abordaje visual y registrarlo. No importa que viene por un dolor de panza, le duele la uña, se cortó mal, o sea, no importa nada. Lo que hay que hacer es tomar siempre cosas básicas para evitar problemas legales. Quizás no tanto acá, porque la gente acá está acostumbrada a que le pase algo y no reclama. Pero en otros países donde los seguros médicos sí son importantes, ustedes no tienen ni idea lo riesgoso que es ser médico en otros países. Porque muchos pacientes van a buscarte el problema. Entonces, tú no eres lo suficientemente precavido y audaz de haberle tomado la visión, de haberle tomado, anotar todo, porque después vas a un juicio, te puede quitar la licencia de médico por no haber anotado. Entonces, he visto tantos que no me acuerdo si lo anoté. Entonces, todo lo que está escrito, está escrito. Entonces, también otra cosa importante, no tenemos la obligación de saber, de conocer todos los medicamentos del planeta Tierra y sus contraindicaciones o efectos colaterales, pero sí de los que recetamos. Es nuestra obligación. Entonces, un paciente que viene por el ojo, es importante que yo le pregunte: trolear del ojo. Entonces yo le doy la gota del lubricante y listo. Pero me como que estaba tomando hidroxicloroquina y no le pido ni siquiera una evaluación de la visión de los colores o un campo visual, lo que sea, y después el paciente dice: pero usted me ha visto, yo le dije que yo tomaba ese medicamento y usted no me ha recomendado hacer nada. ¿Se entiende? Por eso, chicos, es muy importante. La medicina es muy amplia, es muy bonita, pero tiene muchas responsabilidades que las asumimos en el momento que queremos estudiar eso. Porque lo peor que nos puede ocurrir es ser médicos que hagamos daño. Y ustedes saben que lo saben. ¿Y cuántos pacientes no les ha pasado a algún familiar, etcétera, que viene y dice: no, yo fui donde tal y me dio un medicamento que me chocó porque yo tomaba esto y nunca lo leyó para saber si se hacía un efecto colateral o tenía, no sé, ¿me entienden? Entonces, por eso les digo que es muy importante y no hace falta ser dioses. O sea, si yo no lo conozco el medicamento, ahora que ustedes tienen el celular, lo buscan y listo, delante del paciente, no pasa nada. Yo prefiero hacer eso porque no lo conozco a decirle: no hay problema, y que le haga algo. ¿Me entienden? Entonces, siempre revisen, verifiquen eso. Ahora, muchos pacientes van a llegar, como les decía acá, con molestias oftalmológicas, y hay muchas enfermedades, que tienen manifestaciones oftalmológicas. Nosotros las controlamos y las evaluamos y evaluamos su pronóstico en el tiempo de la enfermedad gracias a un examen de fondo de ojo, por ejemplo, como en los pacientes hipertensos, los pacientes diabéticos, los pacientes que toman medicamentos. Entonces, por eso les digo, el ojo nos da mucha información. Es algo muy pequeño que nos da mucha información y que hay mucha enfermedad relacionada con la parte oftalmológica. Entonces, ¿por qué es importante saber entonces qué es lo que vemos, dónde lo vemos, qué nos dice el paciente y a qué nos orienta? Entonces, dentro de la historia clínica oftalmológica está obviamente el motivo de consulta. Dentro de lo que es la causa, tenemos los síntomas oftalmológicos y tenemos dos tipos de síntomas. Los síntomas oculares, que es lo que externamente lo que le molesta al paciente, y los síntomas visuales, que pueden ser síntomas que el paciente te refiere, pero que pueden llegar a comprometer la visión. Entonces, solamente con hablar con el paciente ya nos orientamos si es algo que puede ser banal o si es algo que nos puede orientar a algún compromiso de su visión en el futuro.
Entonces, dentro de los síntomas oculares, lo que externamente le molesta al paciente, tenemos, por ejemplo, el paciente viene y te dice, me duele, tengo el ojo rojo, hay lagrimeo, tengo secreciones, tengo como la sensación de un cuerpo extraño o arenilla, me pica, que es igual a prurito, o me molesta la luz, que se llama fotofobia. Tienes las diferentes imágenes de las diferentes, con inspeccionarlas nada más ya podemos ver, por ejemplo, en esta imagen que vemos, en el ojo derecho, ¿alguien quiere describirlo? Levante la mano. A ver. Podemos ver en el ojo derecho del paciente que está, lo veo un poco eritematoso. Ya, rojo, ¿qué más? Yo veo también inflamado. ¿Por qué lo notas inflamado? ¿Porque está rojo? También. ¿Por qué lo notas inflamado? No, ella. ¿El párpado está inflamado? Más por... Yo no le noto el párpado tan inflamado. Un poquito, ¿no? Acá. Pero esta parte de acá no me llama tanto. Me llama más la atención este párpado. Sí está hinchado, porque si ves la parte inferior, también, ¿no? Se le nota un poco inflamado. Entonces decimos, edema de párpados, eritema o ojo rojo o inyección conjuntival, que ya la van a ver cuando veamos ojo rojo, se dice inyección conjuntival. Y vamos a describir qué tipo, ¿no? Si es periférica, si es central, la parte roja. ¿Dónde están las venas hinchadas? ¿Afuera, por la parte periférica de la esclera o la parte cerca del limbo esclerocorneal? ¿Algo más importante tú le notas acá, en tu descripción? ¿Tú? ¿Alguien? A ver, el lagrimeo. Está como lloroso ese ojo. ¿No es cierto? A ver sus nombres, chicas. ¿Tú? Machete, doctora. Machel. ¿Y tu hija? La lesca, doctora. Con La lesca. Ya está. Lagrimeo. ¿Ves que este ojo no está como lloroso y este sí está más pequeño también? ¿No? Se ve la hendidura palpebral más chiquita, rojo con lagrimeo. Ya está. Y a este otro, en esta cosa, ¿qué cosa vemos? Secreción. Entonces hay que describir la secreción. Es amarilla purulenta, ¿no? Entonces me orienta también al diagnóstico etiológico. ¿Bien? Tanto en el lagrimeo como en esta me orientan al diagnóstico etiológico. Secreción mucopurulenta. ¿Ya? ¿Este niño qué cosita está haciendo? Será pues porque le pica. Entonces solo con verlo yo le pregunto, ¿te pica o te arde? ¿Por qué te frotas? ¿Porque te pica o porque te arde? Son diferentes los síntomas y también muchos nos frotamos porque nos arde. ¿Sí o no? Ya, se frota. ¿Y este otro paciente qué cosa está haciendo? Se está tapando la luz, le molesta la luz. Entonces, tu paciente en estado Drácula, fotofobia. ¿Bien? Entonces, algo les pasa en los ojos por lo cual les hacen esto. Ya. Esos serían los síntomas, externamente le molestan al paciente. Ahora vamos a ir a síntomas oculares y síntomas visuales que comprometen la visión. Tenemos este que se llama miodesopsias. La gente lo puede ver como diferentes imágenes que son sombras que se proyectan sobre la retina según la forma que tenga la imagen dentro del ojo. Y las imágenes son formadas exclusivamente por grumos dentro del vitrio, que dijimos que era una gelatina. Entonces la gelatina se descompone y se forman grumos, que se forman imágenes, pueden verlas como gusanitos, telaraña, moscas, etcétera, etcétera. Entonces eso se lo describe como moscas volantes o cuerpos flotantes, que están flotando dentro del vitrio, proyectando sombras, y las sombras las vemos como imágenes. Pueden ser, digamos, como imágenes transparentes, pueden ser como imágenes con color, gusano, mosca, telaraña. Entonces son manchas en la visión, pueden verse de diferentes colores y se pueden mover con la visión también. Si yo muevo el ojo, se mueve la mancha. La mayoría de las miodesopsias son causadas por cambios relacionados con la edad, que se producen cuando la sustancia gelatinosa, o sea, el vitrio dentro de los ojos, se vuelve más líquida, y cuando esto sucede, las fibras microscópicas, porque está formado por mucho colágeno, es como que el colágeno son cuerditas transparentes que se cortan, y esas cuerditas transparentes tienen esas imágenes. ¿Bien? Por cuerditas elastizadas que están cortadas. Entonces, esas sombras son las que se proyectan sobre la retina y la gente, nosotros le llamamos moscas volantes o la describimos con la terminología de miodesopsias. Luego tenemos las
fotopsias. Las fotopsias son estas imágenes que aparecen también en la visión, pero también pueden aparecer con el ojo cerrado o el ojo abierto. No necesariamente tiene que ser al proyectar la luz dentro del ojo. Entonces, las fotopsias, hemos dicho que la retina transmitía o convertía por un proceso químico la luz que entra en un proceso eléctrico. Entonces yo veo electricidad como ondas de electricidad, como que me están electrocutando el ojo, es más peligroso. Es algo malo que le está pasando a la retina hasta que se demuestre lo contrario. Generalmente las fotopsias en pacientes miopes, por ejemplo, son frecuentes siempre y cuando aparezcan por cortos periodos de duración, tipo un segundo. Si un día veo un minuto, es que la retina se está jalando demasiado. Jala, jala, jala y ¡pum! Se desprende. Entonces, las fotopsias que también tienen los pacientes migrañosos, ¿no es cierto? Hay gente que tiene dolor de cabeza muy fuerte y ve así, y después le viene el dolor de cabeza, o acompañado de dolor de cabeza. Entonces, eso tenemos que distinguirlo de las fotopsias que son exclusivamente de la retina. Entonces, uno le pregunta al paciente, ¿no? Te dice, yo veo luces, y tú le tienes que preguntar, ¿cuánto tiempo le dura? Y si tiene o no dolor, vienen o no acompañados de dolor de cabeza. Si viene acompañado, no es la vista. Si no viene, si es la retina, hace que se demuestre lo contrario. ¿Bien? Fotopsias, acuérdense, chicos. Tampoco después de haber visto pues, el sol, o me han tomado antes se tomaban fotos con flash, ¿no? Entonces tú te quedabas como que flasheado un rato, cierras el ojo y veías el flash, ¿no? Eso no, eso es encandilamiento. Fotopsias es así, como rayos. ¿Viste cuando hay un trueno y luego viene un rayo? Igualito. Esa luz dentro del ojo. Abierto, cerrado, sin dolor de cabeza, que vive más de un minuto, signo de alarma de desprendimiento de retina. ¿Bien? Luego tenemos la metamorfopsia. La metamorfopsia. Metamorfopsias es como que la distorsión de las imágenes. Entonces, fíjense acá, la fotito que está comparada, como paulatinamente no se le está viendo la carita al niño, y que se correlaciona con este estudio que se llama grilla de Ambler, que es una tabla, un dibujito, que lo usamos mucho en oftalmología, muy sencillo de realizar y que nos da la información de cómo está la mácula, la función de la mácula. Entonces, si está distorsionado, la imagen y la grilla se llama metamorfopsia. ¿Ya? Bueno, la diplopía ya la nombramos, es como que ve doble la imagen. Puede deberse, por ejemplo, a gente que tiene una desviación de los ojitos, por lo cual no convergen en el mismo punto las dos imágenes en el cerebro, y ve, con un ojo ve allá y con otro ve allá. Entonces recibe doble información. Bien, diplopía. Luego tenemos la amaurosis. La amaurosis es cuando el paciente deja de ver completamente o igual a ojo ciego. Entonces, hay amaurosis de segundos y hay amaurosis, obviamente cuando un paciente está ciego se anota amaurosis, porque no ve nada, ni la luz. Y las amaurosis fugas se pueden deber, por ejemplo, a falta de irrigación por segundos de la cabeza del nervio óptico. Ejemplo, un trombo de grasa en la cabeza del nervio óptico, que de casualidad llegó y pasó y volvió a pasar la sangre, entonces el paciente volvió a recuperar su visión, ¿no? Amaurosis. Esto pasa mucho en pacientes que están acostumbrados a vivir por debajo del nivel del mar, como nosotros, o al nivel del mar, y que vienen acá. Entonces se ven mucho estos casos de amaurosis fugas por el cambio de presión atmosférica y todos los efectos que tenemos por ello a nivel del circulatorio, ¿no? Porque ustedes saben que acá nosotros, ¿qué tenemos de más para aguantar esta altura? Glóbulos rojos, somos poliglobúlicos. ¿Por qué? Porque necesitamos más oxígeno. Entonces fíjense que nuestro cuerpo también es diferente. Bueno, no sé ahora ustedes, pero antes se notaba mucho la gente de la sierra porque solía tener el tórax muy grande, ¿no? ¿Por qué? Porque necesita más oxígeno. Entonces su tórax es más grande
Por ello, entonces nunca vamos a tener así un Doras como la gente que vive, que nace en la costa, ¿no? Entonces, es por ello que nuestro cuerpo anatómicamente también se adapta a las necesidades fisiológicas que tenemos. Entonces, cuando viene una persona joven o vieja, no importa, pero que deja de ver así, puede verse un trombito, una isquemia transitoria del nervio óptico. Bien, amarrosis fugal. Luego tenemos los escotomas, que es básicamente que no ven una parte, una mancha en el campo visual. Pueden ser centrales, periféricos, pueden ser permanentes, pueden ser temporales. Escotomas. Luego tenemos pérdida de la visión central y de la visión periférica. Entonces, esto es lo que yo les comentaba que ocurre en los pacientes con la degeneración de la mácula, van perdiendo la visión central, no quedan ciegos. En cambio, lo que es el glaucoma, que empieza el daño a nivel periférico, sí te puede dejar ciego. O sea, el glaucoma sí te deja ciego, la maculopatía no. Entonces, tenemos dos tipos de pérdidas de la visión. Entonces, también son síntomas o signos de alarma de algo malo en la visión. ¿Bien? Ver borroso, por ejemplo, acá ve nítida la imagen, acá no la ve, y puede deberse a varias cosas, puede deberse a una catarata, que también no es, o sea, empieza con la edad, es normal, fisiológico, pero también puede deberse a un paciente diabético que le subió el azúcar, tiene una subida brusca de la glucemia, y el cristalino también se llena de agua y se ve turbio y cambia la medida de su visión. Porque es transitoriamente el cristalino, dijimos que era un lente, que al hidratarse cambiaría todo lo que es la refracción de su ojito, y al bajarle el azúcar se deshidrata, y en ese afán de hidratarse y deshidratarse aparecen las cataratas por diabetes. ¿Ya? Pero así ve el paciente con catarata. Muy bien, entonces hasta ahí ya hemos visto la parte de síntomas, cuáles son los importantes. Vamos a entrar a lo que es antecedentes personales oftalmológicos. ¿De qué nos importa preguntar nosotros al paciente o qué nos interesa tener como un interrogatorio? Si tiene alguna enfermedad previa que conozca, si está teniendo algún tratamiento ya sea tópico o sistémico para la vista, con gotitas es tópico, si ha tenido alguna cirugía, algún golpe, si usa lentes para ver de lejos o para ver de cerca, a qué se dedica, también es importante preguntarle a qué se dedica. Es importante porque por todos los riesgos que tienen algunas ocupaciones laborales, y para darle las recomendaciones de cómo se debe proteger o cuidar. Luego tenemos también dentro de lo que es antecedentes, preguntamos también si tiene alguna historia familiar de familiares directos, ciegos, que tengan glaucoma, que tengan algún tumor, desprendimiento de retina, desviaciones oculares o degeneración de la mácula. Entonces, esos son los antecedentes que nos importa preguntar. Luego tenemos los antecedentes también de la persona en forma sistémica, que nos interesa saber también, porque tenemos que detectar patología y hacer seguimiento. La diabetes, la hipertensión, las enfermedades de las tiroides, las enfermedades autoinmunes, todo, no solamente qué enfermedad, sino que con qué está tratado. Déficit de vitamina, porque le genera nigtalopía, que es la que no ven de noche. Enfermedades generales graves o crónicas y los tratamientos a los cuales ha sido o viene siendo sometido. Y es importante también recordar que algunos pacientes pueden haberse automedicado con gotas. Muchos pacientes se automedican. Bueno, acá no tanto porque no son de tanta venta común, pero en otros países, por ejemplo, se compran anestesias tópicas que les calma todo, la molestia, el ardor, el escozor, todo, y terminan con una úlcera en la córnea, con una enfermedad en la córnea por tanta gota anestésica. Entonces tenemos acá la nigtalopía, que les dije que no ven de noche. Acá tenemos cómo ve un ojo normal y cómo ve un ojo con paciente con retinopatía diabética, cómo es más o menos las lesiones que van apareciendo en la retinopatía diabética, cómo es la irrigación normal, el humor vidrio y todo esto, y cómo empiezan a aparecer alteraciones a nivel de la circulación, que nos van hablando de la gravedad de la patología, hemorragias, sangre en el vitrio se llama hemovitrio, etc. Tenemos pacientes con enfermedades de las tiroides también,
donde en el hipertiroidismo, por ejemplo, se ven estos signos que son graves, de orbitopatías tiroideas, se le ve el ojo salido, como que hay, eso se llama exoftalmos. Este es o sea, se mide y se ve si el ojo está muy salido, ¿qué le pasaría a ese paciente? ¿A alguien se le ocurre? Pues ojo seco, claro. ¿Qué más? Que no cierre nunca. ¿Qué más le puede provocar? Sequedad. Claridad, sequedad. Pérdida de la visión. Le puede provocar pérdida de visión porque en esta patología hay una compresión retroorbitaria de la grasa del recto ocular del nervio óptico. Entonces comprime el nervio óptico y le puede provocar un glaucoma por compresión, ¿no? Un daño isquémico del nervio óptico, ¿no? Eso, por eso a veces hay que descomprimir la órbita también. Luego, al no poder cerrar nunca, obvio va a tener úlceras en la córnea, abscesos en la córnea, etcétera, 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 ¿no? Por exposición. Luego vamos a entrar ya a lo que sería la inspección de cada, ya les había dicho que todo entraba por los ojos, que la herramienta semiológica que más usábamos era la inspección, porque todo vamos a empezar a evaluarlo de afuera hacia adentro. Esta parte ya se las había descrito, pero tienen que describir y hablar cuando vean un ojito, se las repito rapidito. Canto interno, cerca de la vía lagrimal, cerca de la nariz, interno. Canto externo, hacia afuera, lado temporal. Tenemos acá las pestañas inferiores, el párpado inferior. Acá tenemos la carúncula, que es como esa carnecita que tenemos ahí. El pliegue semilunar, el limbo esclerocorneal, las pestañas superiores. Acá tenemos la pupila. Se ve a través de la córnea el iris, ¿no? Se ve a través de la córnea el iris. El blanco sería la esclera, pero que está cubierta por la conjuntiva. Y luego tenemos este plieguecito que se llama pliegue de la belleza, que a veces también en algunas caídas del párpado y todo esto de nacimiento congénita, tosis, no se forma, nacen sin pliegue. Luego tenemos esta piel que redunda, que va por encima, que en pacientes mayores también pesa y se llama dermatochalasis. También existe conjuntivo chalasis, que en castellano es lo mismo, como arrugas de las pieles, en este caso del párpado y en este caso de la conjuntiva que cubre el ojo. Generan síntomas de ojo seco también la conjuntivo chalasis, porque no deja que se lubrique uniformemente el ojo. ¿Y qué instrumental básico requerimos para evaluar? Al igual que las preguntas, el interrogatorio, la exploración física es muy importante que ustedes empiecen a conocer lo básico, que sería bueno que lo tengan siempre para poder ver a los pacientes. Entonces, desde el punto de vista de la atención primaria no seremos capaces de explorar mediante lámpara de hendidura, que la tenemos en el consultorio, que es el microscopio, pero sí dispondremos de, por ejemplo, podemos conseguirnos esto estandarizado, que es un papel pegado en la pared, que viene letras, vienen números, o también la letra E de Lambda, que es para analfabetos y niños. Una linternita, esta linterna que tiene una luz de cobalto que nos permite detectar lesiones en la córnea, por ejemplo, ayudados por esto que se llama la fluoresceína. La fluoresceína viene ya así, se la puede comprar así gotitas, y la anestesia tópica que nos permitiría, por ejemplo, sacar un cuerpo extraño, etc. Luego tenemos esto que sí está bueno tenerlo, que yo se les había dicho, que era el oftalmoscopio directo, que nos tiene también dos cabezales o acopla anexos para hacer otoscopía, ¿sí? Exámenes del oído. Este cabezal tiene 3 luces, la amarilla o blanca, que es para hacer como una inspección general, como una linterna. La azul, que podemos observar, por ejemplo, si tuviéramos la fluoresceína, una úlcera en la córnea, ¿sí? Eso que tiñe es la úlcera. Y luego tenemos la luz verde, que nos permite ver en el fondo del ojo, aneritra, mejor los vasos sanguíneos. Bien, son las 3 luces que trae el cabezal del oftalmoscopio monocular directo. Luego esto que se llama agujero estenopeico, es súper sencillo, lo pueden fabricar ustedes según el tamaño del huequito, nos va a permitir, usándolo, si mejora, entonces no nos asustamos, o sea, la visión del paciente si mejora con el agujero, porque es un problema de anteojos, que no está viendo bien porque le falta corregir con anteojos.
Y si no mejora, sí, hay que evaluar por qué no ve ese paciente utilizando el agujero estrombeico. ¿Bien? Entonces son las herramientas básicas que deberían tener todo médico oftalmólogo, todo médico clínico general. Entonces, vamos a empezar acá, con la inspección de las pestañas. Entonces, esto se llama triquiasis. Esa es la terminología que van a empezar a estudiar y aprendérsela de memoria. ¿Qué significa la triquiasis? Es cuando las pestañas están paradas, tocando el ojo, ya sea porque el párpado está metido para adentro o tiene mucha hipertonía, el orbicular de los párpados. Triquiasis. Luego tenemos la distiquiasis o distriquiasis, que lo que observamos acá es que las pestañas están fuera de la línea de crecimiento normal. Por fuera de la línea de crecimiento normal, distriquiasis. Luego tenemos la poliosis, que es básicamente cuando vemos las pestañas blancas, ¿no? También vemos cejas blancas y vemos piel un poco hipopigmentada. Obviamente que acá, al toque, sabemos qué tiene este paciente. ¿Qué tiene? Vitiligo. Entonces, despigmentación, poliosis, ¿bien? O canas en las pestañas también. Madarosis es cuando a los pacientes se les caen las pestañas por una inflamación crónica de los bordes de los párpados, se ven enrojecidos, tiene poca pestaña, algunas pestañas cortitas. Entonces esto se llama madarosis. ¿Y en qué pacientes se ve esto? Generalmente pacientes con quimioterapia también. ¿Quién ha hecho quimioterapia? ¿Tú? ¿Tu nombre, hija, participó ya? No. ¿Tu nombre? Silvia. ¿Hay otra Silvia? Silvia. ¿No hay, no? Ya. Quimioterapia. Se ve también esto. Luego tenemos la hipertricosis, que como verán tiene las pestañas súper largas. No genera nada. De hecho hay productos que nos hacen crecer las pestañas. Pero también puede haber gente que tenga mucho pelo, mucho crecimiento de pelos en general, ¿no? Y en el ojo se llama hipertricosis. Luego tenemos el entropio, que les acababa de decir, que generaba la triquiasis. Les pongo los dos casos de un niño y de un adulto porque se puede dar por diferentes causas. Entonces, en este caso, en el niño, en la niñita, tenemos en esta parte inferior del párpado inferior, ¿qué tendría? El párpado inferior. Triquiasis tiene en el ojo derecho, pero el párpado inferior de ambos ojos. ¿Quién decía hiper? ¿Quién dijo hiper? ¿Quién dijo? ¿Hiper qué? Hipertricosis. No, no tiene hipertricosis. El párpado. Hipertonía del Hipertonía del músculo orbicular. Muy bien. Al tener hipertonía del músculo orbicular, hace que sus párpados se metan para adentro. Entropio. Ya está. Pero fíjense que no de los dos lados. ¿Y por qué? Porque este tiene más hipertonía y punto. Son músculos. ¿Ya? Entonces muchas veces se le puede poner botox para relajar ese músculo y que no tenga esa triquiasis que le toca a la córnea, porque obviamente va a tener síntomas de que le molesta, de que le lastima, de que le lagrimea, que le molesta la luz, porque las pestañas le están provocando un efecto de barrido a nivel de la córnea y lastimándole todo el tiempo. ¿Ya? Pero normalmente yo les indico unos masajes para ir soltando el músculo, ¿sí? Como jalándoselo, para relajar ese músculo. Y muchas veces es suficiente. Y si no, a veces también se les cortan las pequeñitas chiquititas para que no le toque, pero obviamente hay que cortarlas cada 15 días. ¿No? Y a veces los niñitos no se dejan. Tienen 2 años y estás con la tijera ahí cerca del ojo, medio que no quieren, ¿no? Pero sí. Y luego tenemos el entropión también en un paciente adulto. Lo mismo, el borde palpebral inferior se mete para adentro,
pero en este caso es también por hiperlaricitud del auricular, ¿no? Entonces, en este paciente adulto ya le provoca como secreciones, como un poco purulentas porque se infecta. Entonces, acá tenemos la posición normal del borde del párpado y cómo ocurre el borde del párpado se mete para adentro en el entropio. Puede ser de diferentes causas, cicatrizales, involutivas, congénitas, espásticas o el epibléfaro congénito, que es más o menos el epibléfaro congénito. Entonces, ya saben que es el entropio. El ectropio para afuera, bastante sencillo. Entonces también tenemos el involutivo, que sería este caso, donde en vez de meterse para adentro por la laxitud, se va para afuera, todo el borde del párpado. Y obviamente acá lo mismo, genera una exposición de la conjuntiva del tarso inferior, que no está preparada para recibir polvo, tierra, sol, y va a pasársela con bastante lagaña, con bastante inflamación, con bastante incomodidad, lagrimeo, secreciones, todo el tiempo este paciente. Entonces este sería el involutivo. Tenemos también el cicatrizar, que sé yo, algún proceso cicatrizal en la piel, en una herida, que sé yo, que haya hecho que le jale por afuera el párpado. El paralítico, que es muy frecuente en los pacientes con parálisis facial, también se va para afuera. Y el mecánico, que está provocado acá por algo que está encima creciendo, y por efecto peso le está tirando el párpado para afuera, ¿no? Mecánico. Luego vamos a pasar a la inspección de los párpados. En pestañas ya vieron todo lo que hay. En párpados tenemos varias cosas. Tenemos el edema, que puede ser de diferentes causas: alérgico, por picaduras, por inflamaciones de la piel, dermatitis, por fármacos o por infecciones. Entonces, en este caso, el edema, ¿alguien quiere describir a este paciente? A ver. Tiene en el ojo izquierdo, en el párpado superior, así todo. En el párpado superior tiene. E inferior. E inferior tiene edema. ¿De qué tipo? Edematoso. ¿Pero te parece blando, duro? Me parece un poco blando y como que fuera justamente lleno de líquido. Ajá, blando. Un edema blando en un solo lado de la cara. No está en el otro lado de la cara. ¿Cierto? Entonces miremos. Edema bipalpebral de aspecto blando. No está rojo la piel, ¿o sí? No. Ya. Entonces, ¿qué te puede causar eso? ¿Qué tipo de causa? ¿Alérgica? ¿Picadura? ¿Dermatitis? ¿Te parece fármaco? ¿Te parece infección? Cállense, está hablando de eso. Fármaco o picadura. ¿Por qué te parecerían fármacos? Incluso podría, por ciertos fármacos que generan retención de agua, ¿no? Pero no le generarían los dos lados. ¿Solamente en un ojo, tú crees? No creo, entonces sería más como una picadura. ¿Tú le ves algún...? Puede ser una picadura, no se le ve efectivamente rojo, pero podría ser una picadura. Y si fuera por alguna cosa más, a ver, ya, ¿puede ser alérgico? Podría ser. Puede ser alérgico, ¿no? ¿Puede ser dermatitis? ¿Por qué? No muestra signos de eritema. La dermatitis tiene signos de eritema siempre. No. De descamación. ¿Algún signo de inflamación propia, localizada? Entonces puede ser fármaco, puede ser alérgico, ¿no es cierto? En este caso. Ya está. Y en este caso, Infección. ese sí es dermatitis. Sí. Porque tiene lo que acabas de decir. Descamación, rojo, de contacto, puede ser una sombra nueva, qué sé yo, ¿no? Dermatitis. Y es en este caso infecciosa, porque se ven vesículas, se ven costras periféricas, puede ser un herpes, ¿no? Bien, entonces como el edema nos puede llevar a diferentes etiologías, solamente mirando un poquito más allá. Bien, tu nombre era Jorge, ¿no? Sí. Muy bien. Ahora vamos a ver qué más podemos ver en párpados.
podemos ver la pseudotosis. En castellano, tosis es caída, en este caso senil, evolutiva. ¿Por qué? Porque es un paciente obviamente mayor, se nota que es mayor, tiene gerontoxo, esto es el arco senil que se le ve acá, tiene un poco de caída las cejas, ¿no? Entonces en este caso es pseudo, porque aparentemente por el peso de la piel del párpado superior, que se llama dermatochalasis, le está tapando el eje visual. Entonces pseudotosis, en la cual hay una pérdida de soporte por una hipotonía de ese lado de la cara, o por tosis de la ceja también, y una dermatochalasis, dermatocalasia. Bien, pseudotosis. Se opera obviamente en caso de que le tape el eje visual al paciente. Y las tosis verdaderas, las causas, cualquier patología que afecte al complejo neuromuscular del aparato suspensor del párpado. Causas. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas, obviamente, tosis, caída, tapa eje visual, reducción del campo visual. Posiciones forzadas de la cabeza y el cuello. ¿Por qué? Porque si tengo caído el párpado y no puedo levantarlo, tengo que levantar mi quijada para poder ver. Entonces, eso me va a generar posiciones forzadas de la cabeza y el cuello. Elevación de las cejas. Todo el tiempo quiero mirar y levanto y levanto y levanto. Entonces, genero como que mi músculo frontal se ponga gordito y como están los surcos, ¿no? Cuando es de un solo lado está como más musculoso, ¿no? El frontal. Veo que eleva las cejas, veo que... Y también, lo peor de todo este asunto de las tosis verdaderas es esto, la ambliopía. La ambliopía es que no desarrolla visión, porque para poder ver tiene que entrar la luz completamente desde que abrimos el ojo para que se estimule la formación de la visión en el cerebro. ¿Ya? Entonces, tenemos causas neurogénicas, por ejemplo, la parálisis del tercer par craneal, el síndrome de Horner, las cincinesias, las migrañas oftalmoplégicas, causas miógenas, congénitas, que está la tosis congénita simple o asociadas a otras alteraciones morfológicas, y funcionales palpebrales, y las adquiridas, como la miastenia gravis, que es una tosis que empieza a empeorar con las horas del día, las distrofias miotónicas, las miopatías oculares y la distrofia muscular orofaringeal. En castellano, todas causas neurológicas que afectan la placa de estimulación neuromuscular. Alteraciones de la aponeurosis, que es la más común y la más típica, que es la involutiva ligada a la edad. También hay posoperatorias, postraumáticas, postinflamatorias, y también se ve en el embarazo. Alteraciones o tosis por alteraciones de la aponeurosis, del elevador del párpado superior. Y las mecánicas, que son las mismas que vimos en el ectropio, que hay algo que pesa sobre el párpado, ya sea la piel en exceso, que es la dermatochalasis o la blefarochalasis, tumores también, o el simpléfaro. El simpléfaro es una patología cicatrizal por inflamaciones crónicas de las conjuntivas del ojo, tanto conjuntiva tarsal como conjuntiva vulvar. La que cubre el ojo se llama vulvar y la que cubre el tarso tarsal, ¿no? Doctora, me quería consultar si se puede usar también el término de ojo perezoso en ambliopía. ¿Puedo usar ambos términos o es incorrecto utilizar ojo perezoso? Claro, cuando nos convertimos en médicos, lo interesante del asunto es hablar diferente a la gente común. Para eso existen los términos médicos. No es incorrecto, pero estás hablando como le deberías explicar a una persona que no tiene la obligación de saber qué significa ambliopía. Porque ojo perezoso es igual a ojo vago. Entonces la gente, me dijeron que tengo el ojo vago. Está bien, pero nuestra terminología médica, que es lo que ustedes tienen que empezar a emplear en la historia clínica, es ambliopía, amaurosis, discromatopsia. O sea, si no aprendemos a hablar de esa manera, es como que, y hay médicos que no lo ponen así a la terminología, porque son terminologías generales. Entonces, acá en el Perú le dicen ojo vago, ¿no es cierto? En otro país capaz que le digan perezoso.
Y tú dirás, ¿y será lo mismo? Se supone que sí, vago y perezoso son como sinónimos. Pero si tú le pones ambliopía aquí y en la China, ya sabemos qué es, porque son términos médicos. Entonces, eso es lo importante, aprender a hablar con términos médicos. ¿Te fijas? No está mal, pero es mejor tratar de aprender a utilizar la terminología médica. ¿Qué cosa le decimos usted? Ah, el cinéfalo. Nosotros en consulta hemos visto, ¿no? ¿Con quién hemos visto? Con Abril, ¿no? ¿Con Abril? No. Claro que sí. Sí, Claro. Un paciente que vino. ¿Con quién estabas tú? Conmigo. ¿No hemos visto cinéfalo? ¿Quién ha visto cinéfalo? Nosotros con el paciente. Ah, un pacientito que tengo que tiene cinéfalo. Es el único en el planeta que tiene. Acá, que yo he visto. Cinéfalo, entonces son cicatrices de conjuntiva a conjuntiva. ¿Así ven? ¿Lo ven? Entonces eso tracciona. Puede ser por quemaduras por álcalis, o sea, laborales, puede ser por ojo seco severo, por deficiencia de células linfáticas, o sea, muchas causas, ¿no? Pero en castellano hace eso, y eso también, si es del párpado superior, le puede generar una tosis, una caída porque está pegado al párpado. ¿Ya? Sin bléfaro. Ah, no, entonces seguimos acá. Entonces, esos están dentro de las causas mecánicas, ¿no? Que son las más frecuentes. El peso sobre el párpado, blefarochalasis, más que dermatochalasis, porque dermatochalasis sería pseudotosis, ¿cierto? Sí. Y tumores también en el párpado y todo esto, verrugas gigantes, qué sé yo. Y ahí entonces tenemos las causas de las tosis verdaderas. Por ejemplo, la parálisis del motor ocular común. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver tosis, estrabismo, diplopía, porque al desviarse el ojo decíamos que ven doble. ¿Cómo se desvía el ojo? Hacia abajo y hacia afuera. Midriasis y pérdida de los reflejos a la luz y a la acomodación. O sea, le muestran la luz, no se contrae la pupila, está en midriasis. Y tampoco, cuando mira de cerca, tampoco se entra en miosis ni se acomoda lo que está para afuera, para abajo y hacia afuera. Eso es lo que le provoca la parálisis del motor ocular común. Luego tenemos el síndrome de Horner. ¿Alguien me puede decir en qué ojo tiene el síndrome de Horner? Si te dice que tiene ptosis, miosis y en oftalmo. Este es el derecho, ¿cierto? Y este es el izquierdo. Tiene ptosis, miosis. Anhidrosis, ¿qué es? Falta de sudoración. Eso no lo podemos ver. Ya. ¿Y en oftalmos qué le suena? Ojo metido para adentro. Entonces, aunque parezca este ojo más normal que este es el ojo que está mal. ¿Ya? Tosis, miosis y en oftalmos. Luego tenemos las tosis miógenas, congénitas, por ejemplo esta que es la de BEPS, que tiene blefarofimosis, o sea sus ojitos son pequeñitos, la tosis, no tiene línea de la belleza bien formada, epicanto inverso y telecanto. Entonces, ¿ves? El ojito es pequeño. Epicanto inverso es que el pliegue se forma en la parte inferior y no así, como los chinos. ¿Se entiende? Ese se llama epicanto, cuando tienen ese pliegue que cubre un poco el canto interno. ¿Qué más hemos dicho? Bueno, la tosis, la blefarofimosis, el epicanto inverso. ¿Qué más hemos dicho que tenía este paciente? Y el telecanto. Telecanto, o sea que están alejados los cantos internos. ¿Sí? Como ojos muy separaditos. ¿Bien? Esa es la síndrome de BPS. Luego tenemos las adquiridas, donde estaría la miastenia gravis, que empeora durante el transcurso del día, empeora con el ejercicio o según pueden aparecer exacerbaciones de la clínica ante enfermedades intercurrentes como fiebre, traumatismo, estrés. Y hay fármacos
que pueden producir cuadros clínicos que simulan una miastenia. Por ejemplo, la penicilina D, la neomicina, la estreptomicina, la kanamicina, la citomicina, hasta ahí, antibióticos, vincristina, ¿qué son estos? Vincristina, vinclastina, ¿no suena? Vincristina, vinclastina, quimiostáticos, son anticáncer, por el cáncer. La fenitoína, ¿para qué? Para las convulsiones. Los beta bloqueantes, arritmias. Bueno, los corticoides de uso general, el litio y el magnesio. Pueden producir cuadros que simulan una miastenia. Entonces, por eso es importante preguntar qué está tomando, si el párpado se le empeora la caída del párpado con las horas del día. ¿Bien? Y bueno, y las otras que les dije, que bueno, no son tan comunes. Luego tenemos las tosis aponeuróticas, que en este caso sí son verdaderas tosis, porque le está tapando, en el caso senil, hay pérdida del soporte, entonces le tapa el eje visual. ¿No es cierto? Tosis seniles, involutivas. Hereditarias, tardíamente adquiridas, asociadas al embarazo, dijimos que afectaban el tema de la aponeurótica, asociadas a orbitopatías distiroideas también y asociadas a anoftalmía, que sería este caso. O sea, ¿te acuerdas que vimos en biología que nacían sin ojito? Entonces el ojo se ve. ¿Cómo se llama este ojito? Cuando es chiquitito. Tiene ojo, pero el chiquitito. ¿Bebé? No. ¿Acaso tiene blefarofimosis? No. Epicantio inverso. Microoftalmia. ¿Ah? Microoftalmia. Microoftalmia. ¿Quién dijo? Caín. Muy bien. Microoftalmia. Ya está. Entonces tenemos esas tosis aponeuróticas. Ya. Luego tenemos tosis mecánicas, que ya sabemos que es algo que está pesando o de alguna manera restringiendo el movimiento del párpado superior. En este caso, en el niñito en el ojo izquierdo, tenemos esto que se hereda muchas veces, nacen con esto. ¿Cómo se llama esto? Hemangioma. ¿Quién ha dicho? ¿Cómo se llama? Junet. Muy bien, un hemangioma. En este caso, Junet, ¿qué le puede provocar al ojo izquierdo del pacientito? Es el hemangioma. Algo muy importante. ¿Por qué? ¿Le puede comprimir? Sí, puede ser. Pero no. Este tamaño no tanto. Pérdida de lápiz. Ella. ¿Todos se llaman Junet ahora? Junet. Descríbelo. Lesión. ¿Ya? ¿No sería vascularizada? Bien. ¿Dónde está? En el párpado superior, en el canto, del canto interno al canto medio, no, en unión, digamos, ¿no? De la parte interna con la parte media, porque casi hasta más de la mitad, ¿cierto? Del párpado superior. ¿Qué pasa con esa lesión? Puede ser una lesión sangrante que Y sí, porque es un... ¿Qué cosa? Y entonces, obvio que va a producir hemorragia si se rompe. ¿Pero qué le está provocando ahí? Solamente con mirarlo, con la inspección. ¿Qué riesgo tiene? ¿Alguien? Ambliopía. Claro, porque no tiene libre el eje visual. Ambliopía, obvio. Eso nomás, ¿es urgente entonces no? ¿O tratarlo o no? Claro, porque si yo no le despejo ese campo visual, le voy a quitar la oportunidad de desarrollar la visión a ese ojo. ¿Ya? Ambliopía. Ya, y entonces cualquier aumento del peso o volumen palpebral que pueda ocasionar una tosis, en ocasiones estos cuadros se complican a la larga con desinserciones del elevador, dando lugar a tosis de tipo aponeurótico. Y los edemas palpebrales, por ejemplo, como en este caso, de cualquier causa, tumores, en este caso un hemangioma, o cicatrizaciones como habíamos visto el simbléfaro, ¿no? El eulibléfaro, otra forma de párpado,
que lo puse exagerado, pero lo que básicamente pasa aquí es que el canto externo no está pegado al ojo, está exponiendo el canto externo y eso genera exposición. Entonces va a tener este paciente casi siempre el ojo más rojo de los costados, del lado temporal, con heriditas, queratitis por exposición, porque su canto externo está por fuera o no está pegado al ojo. Es como que acá, jalado para afuera. ¿Bien? Euribléfaro. No es una enfermedad, es una forma de Parkinson. La blefaritis, ahora vamos a entrar a la blefaritis, que son ya inflamaciones de los párpados. Itis es la inflamación de cualquier parte del cuerpo. Y asociada al borde del párpado se llama blefaritis. Bléfaro es párpado, itis, inflamación. Entonces, en este caso hay inflamaciones, sobre todo a nivel de los párpados donde nacen las pestañas. Entonces, ¿cuáles son los signos y los síntomas? Va a tener el paciente hinchazón de los párpados, descamación de la piel de los párpados, mucho escozor, enrojecimiento de los bordes palpebrales, sensación de basurita, porque es como que ahorita esto, en vez de hacer como el entrar al ojo basura. Y en los párpados, las glándulas sebáceas que están cerca de los párpados son las glándulas de las pestañas, perdón, de Sayce y de Meibomian. Entonces, estas glándulas tienen una secreción de grasa y esta grasa forma parte de la composición de la película lagrimal. Al tener esa grasa espesa, como una grasa debe ser aceite mantequilla, entonces se va acumulando en los bordes de los párpados, se llama blefaritis seborreica anterior, donde se ven escamas de grasas alrededor de las pestañas. Esta está asociada más a una bacteria que se llama estafilococo. Entonces acá ya se ven escamas gruesas, costras, incluida caída de pestañas, que sería la amadrosis. Y en este caso, en esta foto tenemos lo que sería la meibomitis o disfunción de glándulas de meibomio. Y luego, si estas glándulas se infectan, se llama orzuelo, anterior o posterior. Bueno, entonces la secreción de estas glándulas forma parte de la película. Entonces, la mayoría de gente que tiene blefaritis seborreica o meibomitis tiene una mala calidad de su propia lágrima, de su propia composición. ¿Bien? Luego tenemos estos que son los nódulos y quistes en el párpado. Los nódulos y quistes más frecuentes son el orzuelo, que puede ser externo, que se ve, que se quiere reventar por la piel, y el interno por la conjuntiva, así que no es muy difícil, externo e interno. Los síntomas son muy diferentes. Le puse este dibujito. El orzuelo está asociado al estafilococo y duele. Ouch, ¿no? Orzuelo, duele. ¿Cuál es el tratamiento? Que duela más. Compresas calientes, antibióticos, antiinflamatorios, y si no, llegan al drenaje quirúrgico. La idea es no llegar al drenaje quirúrgico, ¿no? En cambio, el chalazi no duele. Chalación. Esto ya viene a ser algo crónico, una lesión ya granulomatosa posterior al orzuelo, que no salió todo, entonces el cuerpo lo contiene ya como un proceso crónico, ya no hay infección. ¿Bien? Orzuelo chaláceo. Entonces, orzuelo, interno, externo, glándulas de meibomio sebáceas que están en el párpado, se infectan. Características más importantes: el dolor. Duele caliente, no duele frío. Es un nódulo firme, indoloro, y hay ausencia de signos inflamatorios. Chaláceo. ¿Alguien tiene alguna pregunta del orzuelo o el chaláceo? ¿No? Bien. Tumores malignos que se pueden ver en el párpado. Está que es una lesión de tipo, en este caso, un carcinoma vasocelular más frecuente, de crecimiento lento de los tumores. Imagínate, crece lento, sobre todo en pieles blancas y de zonas fotoexpuestas, y da metástasis, poca metástasis, pero son localmente bastante invasivos. Los vasocelulares. Luego tenemos los espinocelulares. Son poco frecuentes, pero su crecimiento es más rápido, y lo que más importante es que dan metástasis bastante más importantes, o sea, a nivel del sistema nervioso. Se localizan generalmente en el párpado superior y en el párpado inferior. Eso es lo general, ¿no? Entonces, las características, es difícil decirte si tomemos esto y yo no tengo idea. O sea, hay que hacer siempre un diagnóstico
anatomopatológico. Pero bueno, si me dicen de células basales, vasocelular, ya me acordaré que por lo menos no es tan peligroso como el espinocelular. ¿Bien? Porque la metástasis es más rápida y al sistema nervioso. Luego tenemos el melanoma, que es, acá lo van a ver, ni parece, se ve como una lesión pigmentada, todo bien, no nada raro. Entonces hay que preguntar, ¿desde cuándo? ¿En qué parte está del ojo? ¿Expuesta, no expuesta? Es el 1% de los tumores malignos potencialmente letal, son muy metastizantes y de muy mal pronóstico, ¿ya? Y como cualquier lesión pigmentada, recordarles esto, que es lo normal, que hay que ver el ABCD y los signos del ABCD de los melanomas. Entonces tenemos, las lesiones si son simétricas, de dos bordes lisos, un solo color y menor a 5 milímetros, ¿no? Si vemos asimétricos, bordes irregulares, dos colores y mayores a 5 milímetros. Entonces, si vemos en cualquier lesión de cualquier parte del cuerpo esto, nos hace sospechar de maligno. ¿Bien? ¿Ya han hecho dermato ustedes? Sí. ¿No les han enseñado eso? Sí. Ah. Ya. Y lesiones precancerosas a nivel de los párpados tenemos la queratosis seborreica, que es muy frecuente de ver en pacientes ancianos. Más de un anciano le vamos a ver esto, que es secundaria a la exposición ultravioleta. Queratosis seborreica. ¿Ya? Luego tenemos el xeroderma pigmentoso, horrible. Es hereditario autosómico recesivo, pero puede degenerar a un espino o vaso celular. Generalmente, fíjense, por verle nomás la carita ya sabemos que vive en la altura, expuesta a muchas radiaciones ultravioleta, obvio, cero bloqueador en su vida. Y bueno, si tiene esa herencia, son bien feos. Y este, que es la queratosis actínica. Esta es la queratosis seborreica, también en pacientes por exposición a la UV, y la queratosis también por exposición a la UV, todos por exposición a la UV. Entonces, en este caso, premaligna del carcinoma escamoso. Por lo mismo, es una lesión pigmentada, de bordes irregulares, asimétricos, dos colores, no sé el tamaño, pero ya sabemos que estos signos nos llaman la atención. Y en este caso se llama queratosis actínica. Luego tenemos las lesiones benignas, donde tenemos el santelasma. ¿Alguien sabe qué es el santelasma? ¿Alguien? ¿Por qué se producen estas lesiones? ¿No han visto el dermato eso? Eso debe ser dermato. ¿No? ¿Nunca has visto un paciente con santelasma? Grasa. Solamente que tiene los triglicéridos por las nubes. Colesterol, triglicéridos por las nubes. Entonces se le acumulan placas subepiteliales de grasa. Cuando disminuye su grasa, desaparece. Muchos lo consultan por la parte estética, más que nada. No provocan nada. Después tenemos los milium, que se ven sobre todo en bebitos recién nacidos, que son como puntitos de grasa de sebo obstruido, digamos, de la piel. Esto no hace nada tampoco, se sacan, pero tienes que sacarlo con una agujita, porque no se puede apretar con un granito. Es grasa, bien cerrada. Luego tenemos los quistedermoides, que estaría esta bolita que se ve en la cola de la ceja, un quiste, que a veces tiene diferentes contenidos, es por anomalías en el proceso embriológico, podemos encontrar pelo, uña, etcétera, etcétera, etcétera. No le hace nada tampoco al ojo, solamente que la mayoría lo consulta por la parte estética. Quistes dermoides. Luego tenemos el papiloma escamoso contagioso, papiloma, que es como una verruga contagiosa para la gente. Entonces, una lesión de, no sé, los bordes acá como estará a nivel de la base del pedúnculo, pero bueno, es una lesión vascularizada, como una verruga, pero se llama papiloma.
Luego tenemos el cuerno cutáneo, también otro tipo de verruga, que crece como un cuerno. Esto también se ve ya más frecuentemente en pacientes adultos mayores. Tampoco tiene ningún tipo de lesión de cuidado que ve, o sea, que si la deja se va a cometer en casa, pero estéticamente se ve feo, ¿no? Un cuerno cutáneo. Entonces verruga, pero de origen patológico, grasa y grasa con todo, con pelo, con todo. Muy bien. ¿Listo? ¿Va bien? Bien, veamos conjuntiva entonces. La conjuntiva, lo que nos importa, en la inspección, es primero vamos a ver acá, las partes de la conjuntiva. Entonces tenemos la del borde de transición de la piel con la conjuntiva vulvar, borde libre. Acá, es la transición como el limbo del párpado. Este es el limbo del ojo y este es el limbo del párpado. Entonces acá, un tipo de piel que va transitando de piel común a conjuntiva, ¿no? Otro tipo de características. Acá tenemos la conjuntiva del tarso en el número 4, la conjuntiva vulvar, la conjuntiva del saco, el número 3, del fondo de saco, se llama. La número 2, de la vulvar en sí. Y la 1, la del limbo. Luego tenemos acá el pliegue semilunar y la carámbula. Todo está cubierto por conjuntiva. Entonces, lo que observamos siempre en la conjuntiva es las coloraciones. En la conjuntiva tenemos las coloraciones. Entonces tenemos si se ve pálida o si se ve de color normal. Si es pálida, ¿de qué sospechamos? Si vemos la conjuntiva amarilla, además de tener... Hay gente que viene con manchas en la conjuntiva, que no es ictericia, que son manchas. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial? ¿O qué más le miro para decir que es ictericia? Aparte de la conjuntiva. La piel. La piel. ¿Ah? La piel. No, así nomás, mira, hay que ser médicos clínicos, más que de pedir cosas. La palma del pie, palma. La piel. Algo más que es mucosa. Ah, Ya está, pues. Están viendo ahí amarillo. La boca, pues. Le das de la lengua y tiene amarillo también. Es otra mucosa. ¿Ya? ¿Quién ha dicho la boca? ¿Quién dijo la boca? Yo dije la... ¿Tú eras? Porque ahí, Claudia. No te noté nunca. Ah, sí. Ya está. ¿Bien? Luego tenemos las azules. ¿Qué creen que le pasó a este? No. ¿Artritis reumatoide? Podría ser, pero es niño. Osteogénesis imperfecta. Ajá, enfermedad de Ehlers se llama, Carlos. Pero en realidad es como una anomalía del colágeno, ¿no? Que está transparentando un poco, ¿qué cosa? ¿Qué cosa sería el oscuro, tipo azul? La esclera se ve azul. ¿Pero qué le pasa en general? ¿Por qué se ve de ese color? ¿Alguien sabe? Son anomalías congénitas, lo que ha dicho ella, pero también se puede ver, ¿quién me dijo en la artritis, creo? Pero eso tendría que ser un adulto que tiene, por ejemplo, esto, ¿no? Digamos, tiene esto. Escleromaláceas, a ver, algo así. ¿No? Ya se le ve más oscuro. ¿Por qué? Por un adelgazamiento del esqueleto. Exacto, un adelgazamiento extremo de la esclera que está transparentando ¿qué? ¿Qué sería lo oscuro? Si esta es la esclera, que era la túnica externa, ¿qué sería lo oscuro? ¿Qué le sigue a la túnica externa? ¿Qué le sigue dentro de las capas?
La túnica media, que es de qué color, de ese color. Entonces estaríamos viendo la túnica media, ¿no? ¿Cómo te llamas, hijo? Patrick. Patrick. Entonces, eso se llama escleromalacia. Obviamente, depende, ¿no? Hay perforadas, inclusive, hay que se sale todo el ojo por ahí. Y se suele ver en pacientes con alguna enfermedad autoinmune también, como la artritis reumatoidea, escleromalacias. ¿Bien? Ya está. Entonces vamos a ver por qué consulta un paciente. Por lo mismo, lagrimeo, irritación, escozor, quemazón, fotofobia. ¿Qué tipo de secreciones vamos a ver en la conjuntiva? La epífora es agua, la mucosa es moco y la purulenta es infección ya, como pus. Agua, moco y pus. Entonces, acá agua, ¿cierto? Acá pus. Y, ¿qué más dijimos? Ahí la mucosa, moco. Eso se llama queratitis filamentosa. Son filamentos de moco. Entonces nos va a orientar el tipo de secreción. Acá tenemos, por ejemplo, una cicatriz en la conjuntiva del tarso superior, línea de Tranta, que se veía mucho, ves que el paciente es negro, de piel oscura, por el tracoma, enfermedad del tracoma, que gracias a Dios no se ve acá. Entonces, la bacteriana tenemos las conjuntivitis, todas las secreciones son conjuntivitis. Las bacterianas, su agente patológico generalmente es el Staphylo aureus, puede ser bilateral, mucopurulenta, lo que produce se llama lagaña. La lagaña es lo que la gente es la secreción, mucopurulenta, mucosa y etc. Entonces, en general la mucopurulenta o la bacteriana te provoca una gran dificultad para poder abrir los ojos, bastante sensación de cuerpo extraño y escozor y visión borrosa, ve mal mientras está con inflamación. La viral es la acuosa y generalmente está provocada por el agente adenovirus. Se caracterizan por la aparición de folículos y adenopatía preauricular, o sea, un cambio acá, ¿no? Folículos, que ya lo vamos a ver, inicialmente son de un solo lado, pero obviamente se contagian y se van al otro lado. También hay prurito, o sea, escozor, dolor, edema de los párpados, secreción serosa, folículos y pseudomembranas, que ya lo vamos a ver también. Y la alérgica, acá hay está provocado por el mecanismo de hipersensibilidad tipo 1, generalmente son estacionales, al polen, ojo rojo, prurito, hay mucho lagrimeo, edema de la conjuntiva y del párpado, la secreción es tipo acuosa, puede llegar a contaminarse, volverse mucosa o mucopurulenta, o a veces también es mucosa por el tipo de agente alérgico, ¿no? Y hay un engrosamiento de la conjuntiva perilímbico que se llama, creo que no tengo la foto, no sale, que se ve mucho, se llama perilímbico, ¿no? Puntos de trancas, que es cúmulo de eosinófilos. Puntos de trancas. Esos puntitos. Perilímbico, ¿no? En las conjuntivitis alérgicas, nidos de eosinófilos. O sea, pacientes con mucha reacción alérgica. O nódulos de Horner-Trancas. Si no se tratan, se autotratan, ¿cómo se llama? Cuando se autolimitan y aparecen así, como cicatrices. Obvio que pueden aparecer, este en el caso del perilímbico, pero a veces desaparece por acá y puede afectar la visión. Si llega acá, obviamente, a la pupila. ¿Bien? Dos nódulos de trancas. Luego tenemos las reacciones conjuntivales, que es lo que decía. Y cuando decimos ojo rojo, decimos reacción conjuntival. Puede ser inyección conjuntival, cilio conjuntival o ciliar. Entonces, conjuntiva, ciliar, perilímbica
o ambas, cilio conjuntival. Entonces, las hiperemias o el ojo rojo, se lo describe hiperemia, inyección conjuntival, o sea, el ojo se ve rojo, más que nada a nivel periférico, a nivel de los fondos de saco, los vasos son superficiales y el proceso generalmente es banal, una conjuntivitis. ¿Bien? Una inyección ciliar alrededor del limbo, el rojo es más vinoso, alrededor del limbo esclerocorneal, los vasos son más profundos y la patología es más grave. Lo voy a relacionar con alguna cosa a nivel de la córnea, ya sea una úlcera en la córnea, una uveitis, también nos puede generar esta inyección ciliar. Y las mixtas es donde se ven los dos tipos de vasos, los superficiales y los perilímbicos. El rojo es más oscuro y violáceo y un proceso más grave, como por ejemplo una endoftalmitis, que es una infección de todo el ojo, internamente del ojo. Luego tenemos el hipostigma, que son la mayoría de las consultas las hacen por hipostigma, que son hemorragias superficiales que no tienen ningún significado importante, son banales, se van con el tiempo, pero más que nada nos indican un proceso porque son de tres causas, ¿no? Un vaso superficial de la conjuntiva se rompe y sangra porque me haya frotado fuerte el ojo, haya levantado un peso exagerado, me haya ahorcado, o un pico de presión arterial. Entonces, el más peligroso de todos, obvio, es el pico de presión arterial. Si es un paciente hipertenso y me dice, tengo hemorragias, que nosotros le escribimos como hipostigmas, a repetición, entonces yo le digo, mira, ¿qué tiene que hacer? Si tiene hipertensión y tiene hipostigmas a repetición, ¿qué tendría que hacer? Controlar qué. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué se revientan los vasos cuando tenemos picos de presión arterial? Por la propia presión. ¿Por qué se revientan los vasos cuando tenemos picos de presión arterial? Melanie, Paula, ¿dónde está? Por la fuerza de la sangre. Por la fuerza de la sangre, claro, entonces explotan los capilares más frágiles, que hay gente que le sale sangre por la nariz, gente que le sale hemorragias subconjuntivales o hipostigmas, y si no, ¿qué más le puede pasar? ¿Dónde más se puede presentar? Porque es importante que se controle la presión arterial. Porque tiene hipostigma, porque le sale sangre por la nariz, o porque ¿ah? ¿Ah? En el cerebro. Claro que sí, puede tener un ACV hemorrágico. Por eso es importante, pacientes con hipertensos, con hipostigmas a repetición, él te va a decir, estoy bien. ¿Y qué es estar bien? Tú le preguntas, ¿y qué es estar bien? Entonces, capaz que para él estar bien es tener 150 sobre 90, está perfecto para él. Entonces, si está con 150-90, reniega, le sube obvio a 200-100. Entonces, va a tener un ACV hemorrágico, ¿cierto? Por eso es importante. La Aleska, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, y además, ¿qué sería importante preguntarle al paciente si tiene hemorragias hipostigmas? Melanie. ¿Cómo está su visión? No se afecta en nada la visión. ¿Dolor de cabeza? Ya, si te duele qué parte, tú te tiras a que es hipertenso. ¿Le duele la cabeza o dónde le duele a los pacientes generalmente cuando tienen picos de presión arterial? Acá en la región frontal. No. La nuca duele. La nuca es tensión alta hasta que se demuestre lo contrario. Eso es lo que tengo en la contractura cervical. Algo así. Pero hay algo más importante para preguntar. A ver. Claro, muy bien. Álvaro, ¿no? Rafael. ¿No te llamas ese doctor? No. Ah, primera vez. Muy bien, Rafael. Porque Rafael Arao. ¿Ah? Rafael Arao. ¿Hay otro? Sí. Ah, ya. Entonces es importante por eso, si está tomando anticoagulantes, porque puede ser que el paciente diga cada vez se hace más grande mi hemorragia y es porque está anticoagulado. ¿Bien? Muy bien, Rafael. Eso quería escuchar yo.
Ya, entonces el hipoftálamo, que no afecta la visión, se ve horrible, pero no le hace nada al ojo. Y luego decimos, vamos a terminar estas citas y ya, ¿ok? Quemosis es cuando se le inflama la conjuntiva vulvar. Quemosis. O sea, es agua, líquido, trasvasado como una ampolla, pero del ojo. Quemosis. Por causas, y pueden ser algo que retenga un tumor, alguna lesión, algo a nivel orbitario, puede generarse quemosis, o la más frecuente y la más común sería, ¿cuál sería? Frotarse los ojos muy fuerte. Bien, quemosis. Luego tenemos las reacciones que les decía que aparecen en las conjuntivitis alérgicas. La papilar gigante son papilas. Esta, por ejemplo, es una reacción papilar generada por el uso de lente de contacto crónico. Ya no los verá más cuando sale esto. Ya nunca van a entender. Reacción papilar gigante. Reacción folicular, como el empedrado de la plaza de armas, en el conjuntiva tarsal inferior, en conjuntivitis de tipo alérgicas. Luego lo que les dije hace rato, el sindéfano, ¿no? Que se pega una conjuntiva con la otra a nivel superior y inferior, qué sé yo, y genera restricciones del movimiento ocular. ¿Bien? Y listo. Colorín colorado, hemos llegado a su reacción. ¿Ya? Esta clase termina la semana que viene. Se las voy a pasar en un avión para que vayan bien. ¿Ya? De esto más